¿Qué significa? Que alguien los tuvo que haber formado anticristos. Entonces, así como hay edificadores para las cosas buenas, también hay constructores de cosas malas. Usted se puede dar cuenta en la Biblia que hay determinados edificios que se levantaron para cosas malas. Tal vez el más interesante de poder analizar es la Torre de Babel, que se levantó supuestamente en una unidad, pero que era una unidad en contra de Dios, una unidad para levantar al hombre y no para levantar el nombre de Dios. Entonces, muchas veces se levantan estructuras que se ven hermosas por fuera, pero realmente por dentro su consistencia, su esencia no es para la obra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que estamos construyendo. Otra importante es que para ser un edificador tenemos que ser mayordomos, o sea que tenemos que cuidar verdaderamente cómo lo estamos haciendo. Porque cuando dice en debida forma, levanta un altar en debida forma, significa que hay quienes levantaron altares que no era en la debida forma como se tenían que levantar. Por ejemplo, Balaán y Balac levantaron altares, pero levantaron altares que no eran en la forma en que Dios deseaba que se levantaran y para el propósito que Dios quería levantar un altar. Entonces hay quienes levantan altares, pero no son en debida forma. Amén. También, si se recuerda, Nabucodonosor levantó una estatua. Y esa estatua, al sonido de 6 instrumentos, la gente se tenía que inclinar delante de la estatua. Y era una obra majestuosa, pero a pesar de ser una obra majestuosa, no era algo que agradara a Dios. Entonces nosotros que somos edificadores tenemos que entrar dentro del proceso de poder saber cómo edificar lo espiritual. Para saber cómo edificar lo espiritual, primero tendríamos que preguntarnos si sabemos edificar nuestra propia casa. Porque como yo les decía el día de ayer, muchas veces no sabemos ni siquiera edificar un hogar. No sabemos edificar una casa, no sabemos edificar una familia. La familia tiene parámetros, tiene reglas, tiene normas. La familia tiene que tener amor, tiene que tener respeto, tiene que tener orden, tiene que tener administración, presupuesto. O sea, una familia tiene que tener un montón de cosas. Y puede ser que en algunas cosas hayamos alcanzado 10 y en otras estemos en 0. Amén. Puede ser que en otras cosas tengamos un 7. Puede ser que en todo es una debacle y tenemos que empezar de nuevo. Amén. Pero el empezar de nuevo no es malo. El problema es no empezar nunca. Porque yo creo que todos tenemos el derecho de volver a empezar. Amén. Entonces dice aquí Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, ¿qué sigue? En vano. En vano los que edifican, edifican. Entonces tiene que ser toda edificación con el respaldo de Dios. Segunda cosa, dice Proverbios 24:3, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. O sea que la sabiduría y la prudencia van de la mano para edificación. Tercero, Proverbios 24:27. Ordena tus labores de afuera y tenlas listas para ti en el campo y después edifica tu casa. Mire, es algo bien interesante porque para levantar una casa necesitas dinero. Para tener dinero necesitas trabajo. Y para tener trabajo necesitas estabilidad. Porque un inestable tiene trabajo intermitente, por lo tanto tiene ingresos intermitentes y por lo tanto no puede levantar una casa. O sea que al alcanzar estabilidad, al alcanzar un salario que sea continuo, eso te va a dar un presupuesto. El presupuesto vas a apartar la parte que te sirve para tu edificación y entonces vas a poder empezar a edificar una vez ya tengas ordenado lo de afuera. Amén. A veces hay hermanos que primero compran la montura y hasta de último compran el caballo, ¿verdad? Entonces tienen una gran montura pero no tienen caballo. Entonces hay personas que deben de estar ocupadas en que antes de comprar tal vez un amueblado o algo, mejor ahorren para comprar una casa.
Entonces compren el caballo primero y después todo lo que sirve para que esté adentro. Siempre va primero lo de afuera y después lo de adentro. Amén. Bueno, entonces, fíjese que aquí en 1 Corintios 3:10 hay algo bien interesante que me gusta mucho leerlo. Nosotros hemos hablado en esta iglesia de la edificación en diferentes ángulos, y esta noche vamos a tomar un ángulo más de edificación. ¿Cuántos se apuntan a ser edificadores? ¿Usted cree que es un buen edificador? ¿O no edifica muy bien? Si usted tuviera la calificación de 1 a 10, ¿qué hace más? ¿Edificar o destruir? ¿Qué es lo que usted hace más en la vida? ¿Usted edifica más que destruye o usted destruye más que edifica? Le dije lo mismo. Solamente era para probarlo. Mire, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Esto es algo bien delicado. Porque a nosotros nos entregan algo. Nos entregan algo y entonces sobre ese algo tenemos que empezar a poner cosas. Amén. El fundamento es el principio, es el cimiento, es la raíz, es el comienzo de todas las cosas. Por ejemplo, una persona que está soltera y de repente se casa, el fundamento es el acta de matrimonio. Ahí empieza, o sea, el acta de matrimonio los declaramos marido y mujer. Ahí empezó el fundamento. Pero entonces ese es el acta. Ese es el fundamento, es lo que dice que son marido y mujer, según la ley. Ahora, según el transcurso de la vida, eso ya es otra cosa. Amén. Porque entonces cada quien tendría que entender el propósito de la función que le toca vivir y la función que le toca hacer. Entonces ahí empiezan los grandes problemas cuando uno ve en la otra persona o la otra persona ve en uno que no cumplimos nuestra función en diferentes áreas. Y si nosotros a eso le aplicamos amor, entonces el amor cubre multitud de faltas, pero no todas las faltas. Amén. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a tener cuidado cómo edificamos. Dice la Biblia, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Diga conmigo, edificio. Pero mire que para hacer un edificio, para levantar algo grande, poderoso, bonito, tenemos que ser colaboradores. Y colaborador viene de la palabra colabor. O sea que tenemos juntos que hacer una labor. Uno en un lado y el otro en el otro. Otro en el otro lado y el otro en el otro. Entonces cada quien tiene que aportar una parte para edificar. Pero esto estamos hablando de un nivel muy terrenal. Estamos hablando de que si todos nos comprometemos a comprar un lugar y decimos, hermanos, ¿nos apuntamos a comprar ese lugar? Sí, hermano, nos apuntamos. ¿Podemos dar una ofrenda especial para eso? Sí, hermano, vamos a dar una ofrenda especial para eso. Hagámoslo pues entre todos. Entonces nos volvimos colaboradores. Cada quien puso su parte. En la iglesia del principio se estableció que habían momentos especiales donde la gente se despojaba, vendía sus casas, se desprendía de todo, y todo eso iba a ser puesto a los pies de los apóstoles para que se repartiera el dinero también para los necesitados. También podemos ver que en diferentes ocasiones se recogieron ofrendas para la construcción del templo, para la construcción del tabernáculo, para diferentes cosas, ofrendas específicas. Entonces ahora, en este tiempo, somos colaboradores, pero para levantar una iglesia pura y sin mancha por el poder del Santo Espíritu de Dios. O sea que nosotros somos instrumento de Dios para levantarnos como un templo. Pero antes de ser templo tenemos que pasar por edificio. Y para hacer edificios, si no somos colaboradores y no estamos labrados, y cada quien va a necesitar el martillo del tamaño del material del que está hecho. Si usted está hecho de roca, de aquella roca que es granito, va a necesitar un martillo, pero de aquellos buenos.
¿verdad? Y va a haber necesidad de quebrar, de quitar, de limar, de pulir todas esas perezas, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que saber que Dios tiene un plan para nosotros muy hermoso, donde tenemos que entrar en un proceso de labranza, donde se nos tienen que quitar las malas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias, dice una versión, y en otra versión dice las buenas costumbres. Entonces muchas veces nosotros en nuestras pláticas, en lugar de edificar, destruimos o contaminamos o hablamos de lo que no deberíamos de hablar, y entonces lamentablemente en lugar de ser labrados y ser labranza, empezamos a destruir el templo del Señor. Imagínese usted que nosotros tenemos que tener la solvencia y la madurez para entender que si alguien acaba de venir a la iglesia, no sabe muchas cosas de la iglesia, no sabe los tratos, no sabe el caminar en el sufrimiento de Cristo. Entonces él está en su primer amor y tiene que mantenerse así, y nosotros tenemos que ser demandados a mantenernos en nuestro primer amor, porque si no nos mantenemos en el primer amor, aunque estemos predicando, aunque estemos ministrando, aunque estemos cantando, estamos caídos. Así de sencillo. O sea, o estás bien, o si no estás bien, estás mal. Así de sencillo. Entonces, para eso vienen los labradores. Y a ti te van a mandar labradores, alguien que te pula, alguien que te tenga que corregir, alguien que te transforme tu carácter, alguien que venga y que te diga que te ama, y como te ama te tiene que decir tus problemas. Porque cuando nosotros no capturamos eso, entonces lamentablemente las cosas empiezan a decaerse en nuestra vida, porque no nos dejamos labrar. Amén. Mire, ¿quién labra a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿El padre al hijo o el hijo al padre? ¿El siervo al señor o el señor al siervo? ¿Cómo es que tiene que ser la labranza? Piense por un momento, ¿cómo tendría que ser su labranza para que le quiten a usted las cosas? Todos están callados, hermano, ya me asustó. ¿Cómo tendría que ser su labranza? Es que mire, nosotros no estamos perfectos, hermano. Nosotros no estamos perfectos. Nosotros necesitamos ser cambiados. Si usted está viendo que hay desastre, que hay terremotos, que hay huracanes, que hay una gran cantidad de lamentación en diferentes partes del planeta, si hay sufrimiento, si hay necesidad, ¿qué nos da a nosotros como la solvencia para decir que aquí no va a pasar nada nunca? ¿Será que estaremos bien? Cuando nosotros nos preguntamos eso y nos ponemos delante de Dios, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ser labrados. Y siempre que hay una labranza, tiene que ser de autoridad a subordinación. Bueno, mire lo que dice aquí, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado o bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que reconocer es autoridad apostólica y autoridad profética para deber de ser edificados. Autoridad apostólica y autoridad profética. Pero entonces significa que la autoridad juega un valor muy importante en nuestra edificación. Pero para que haya autoridad debe de haber reconocimiento. Entre marido y mujer
según lo que dice la Biblia, ¿quién es la autoridad? Entre padre e hijo, entre señor y siervo, entre maestro y discípulo. Si nosotros no tenemos ese reconocimiento, nosotros no podemos ser edificados. ¿Por qué cree usted que hay tantos en este tiempo que no reconocen la autoridad apostólica? Porque es que uno ve continuamente argumentos en el Facebook donde dice, ¿y por qué se dice ser apóstol? ¿Y acaso no son solamente los 12 apóstoles del Cordero, pues? Y entonces, ¿en dónde quedaría Pablo? Porque Pablo no es apóstol del Cordero. Pablo es un apóstol del Espíritu. Bernabé también. Pero entonces, y en lugar de Judas, ¿quién quedó? Pues habían dos, Matías y Barsabás, que estaban en algún momento como que calificados para ocupar el lugar de Judas. Pero entonces la autoridad apostólica, que en este caso son 12 los del Cordero, es básicamente los fundamentos de la ciudad santa. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que estar bajo una autoridad apostólica. Amén, bajo un manto apostólico. Ahora, el problema es que ¿para qué vamos a estar en un manto apostólico? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar en un manto apostólico para llegar a la unidad de la fe, a la estatura de un varón maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, si el fundamento son apóstoles y profetas, nosotros tenemos que estar siendo visitados por apóstoles y profetas. Amén. Si usted ha sido visitado por apóstoles y profetas, usted tiene que ser diferente. Porque si usted no cambia con la visitación apostólica, entonces usted no se está dejando fundamentar. O sea, los males del pueblo y los males de la iglesia se presentan en todas las iglesias. El ataque es a nivel de todas las iglesias. No va a creer que hay una iglesia donde no hay ataques. Hoy estaba oyendo a Rolando que dijo, hubo oposición. Entonces eso es algo glorioso que la hubo. Porque cuando no la hay, como que el enemigo está contento. Pero cuando la hay, es porque el enemigo está enojado. Y entonces cuando la hay, es porque tocamos algo. Es cuando entramos en una dimensión donde hicimos daño del otro lado. Y cuando hicimos daño del otro lado, entonces el otro lado se resintió y mandó a sus mensajeros para ver si podía hacer oposición. Pero todavía dice la palabra, son más los que están del lado de nosotros que los que están en el mundo. Amén. Entonces, tomando en cuenta esto, nuestra edificación, toda nuestra edificación va a estar puesta a prueba. Y me pongo a pensar mucho en todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay el sonido de una tercera guerra mundial muy fuerte, ¿verdad? Usted sabe que hay, pero eso es casi que una alarma que está sucediendo, y que por primera vez se han estado cortando ya las ayudas para Corea del Norte, hasta de los países que eran aliados a Corea del Norte. Eso es una prueba de que el peligro es inminente, que en cualquier momento a ese chinito se le puede ocurrir apachar el botón rojo, ¿verdad? O sea que es algo delicado lo que está sucediendo a nivel mundial. O sea que podemos estar cerca de la autodestrucción. Pero por otra parte, están habiendo fenómenos climatológicos impresionantes como no los habíamos visto en muchos años. Curiosamente, después de que ha pasado un eclipse. Y entonces la gente como que dice, ¿será? ¿Será que ya nos toca? ¿Será que ya es hora? Y la gente se casa ahorita, y la gente quiere tener hijos y quiere tener un mañana y un futuro, y todos estamos planificando para eso. Pero tenemos que estar preparados como que el Señor viniera hoy en la noche.
Porque si el Señor está dando estas alarmas, es porque algo viene. Pero a veces nos enfrascamos en los problemas pequeños que tenemos y descuidamos los problemas grandes, las cosas verdaderamente que nos deben de importar. Me recuerdo que hace muchos años, pero muchos años, mi discipulador, el que me llevó a Cristo, yo tenía en ese tiempo una novia. Y entonces yo le dije, mira, fíjate que yo estoy pensando en casarme. Y entonces él me dijo, ¿ella es cristiana? No, le dije yo, no es cristiana, pero se va a convertir. Entonces me dijo él, ¿y sabes quién es tu suegro? Me dijo. Sí, le dije yo. No sabes, me dijo, tu suegro es el diablo. Ah, puchica, le dije yo, ¿y por qué? Porque si ella no es cristiana, es hija del diablo, me dijo. Tremendo, ¿verdad? Si uno le dice a un joven ahora, ¿sabes con quién te vas a casar? Ay, hermano, yo estoy enamorado, no me importa nada ni nada. Porque los tiempos han cambiado, la gente no se deja edificar, no toma un consejo. Cuando usted tiene problemas, lo que primero tiene que hacer es venir a la iglesia. ¿Lo atienda el pastor o no lo atienda? Ah, eso ya es a conveniencia suya. No, es que usted viene a presentarse delante del príncipe de los pastores, que se llama Cristo y que tiene una palabra especial para usted. Para usted. Siempre le he dicho yo, cuando usted tiene problemas y me llama, no vayas a faltar a la iglesia. Ay, voy a ver si llego, hermanito. Entonces, ¿qué alimento tiene? Está desnutrido. Ah, de cuentas que si usted está en lo espiritual viéndose en comparación con lo material, usted se miraría como una persona totalmente desnutrida si no viene a la iglesia. ¿Me comprende? Entonces, ¿cómo va a poder edificar algo espiritual si no tiene nada espiritual metido? Alguien podría decir, pero es que mire, hermano, yo lo que hago es que me nutro en internet. Sí, pero es que esa nutrida tiene que ir acompañada de una palabra que se llama labranza. Y el internet no hace específicamente la labranza que hace la congregación. Porque cuando tú vienes a la congregación tienes que estar en relación con personas que van a rozar contigo y que te van a tener que pulir para que tú llegues a la estatura del varón perfecto. Amén. Ahora bien, si sobre este fundamento que ya pusiste, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, que en algún momento se le expliqué, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Entonces, hermano, no sé cómo es que tú estás edificando, pero yo quisiera llegar a la estatura de edificar con oro. Pero solamente la vez pasada que les expliqué la hojarasca, algunos se alarmaron, porque si la hojarasca ya es una gran obra, imagínense qué es edificar con oro. El problema es que muchas veces creemos que estamos haciendo algo. Creemos que estamos haciendo algo, pero realmente nosotros seremos templo del Señor. Hemos llegado a esa estatura de ser templo, y si somos templo, ¿será que nuestra boca de la abundancia de nuestro corazón habla? ¿O será que nuestra boca no habla todavía de la abundancia de un corazón hecho un templo? Porque si estamos ya en el final de la carrera, ahora es cuando realmente tenemos que ver cómo empezamos a edificar, si no hemos edificado nada. Tal vez usted ha estado pensando en tantas cosas, inversiones, futuro, y gloria a Dios por eso. Es bueno pensar en cosas buenas, pero es mejor pensar en cosas santas. Y ahí es donde realmente es el lloro y el crujir de dientes, porque tenemos que pensar en lo santo. Es nuestra lucha a diario, pensar en lo santo. Como decía hoy una profecía, no puedes estar en medio de dos pensamientos.
Yo le decía al Señor, con toda razón es cierto eso. No podemos estar pensando bien y pensando mal a la vez. O pensamos bien y empezamos a limpiarnos de lo malo, o seguiremos siempre en un punto donde nos pueden catalogar como de doble ánimo, como las olas del mar, como que somos un día una cosa y otro día otra, como que somos bipolares espirituales. Amén. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces, hay que agradar a Dios y hay que agradar al prójimo. ¿Puedes tú agradar a tu prójimo? Mire, hermano, fíjese que tengo una gran necesidad. ¿Será que lo puedes ayudar verdaderamente? ¿Será que puedes tenderle una mano de amistad y decirle, ¿sabes qué? Nos vamos a convertir en compañeros de oración, o te vamos a ayudar en esto, o vamos a hacer esto, pero no te vas a salir con las manos vacías. Mire, yo he conocido muchos lugares y todos me han atendido muy bien. Todos son muy hospitalarios. Pero realmente tengo que ser franco en el sentido de que cuando voy a México, la gente de México como que se excede en hospitalario. Son cosas serias, hermano. La cultura o no sé qué es lo que pasa ahí, pero todos son muy buenos, exageradamente buenos. Pero cuando uno llega ahí, esos se pasan de una vez. Principalmente por la forma como hablan. Le dicen, cuando yo lo lleve a su casa, hermano, dicen en el carro, a mi casa, Estados Unidos, mi casa. Y cuando yo le sirva en su casa y usted coma la suya carne, dicen, la suya carne que le he preparado, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de mi casa, de su casa, ¿de qué casa está hablando? Y cuando ya uno entiende, porque cuando ya van a llegar, ya vamos a llegar a su casita, hermano. Entonces uno entiende, la casa de él es la casa mía. Acuéstese en su cama, me dijo un hermano en Jojutla, Morelos. Llegué a Jojutla y me dice, acuéstate en tu cama, me dice. Cama tan raro que sentía yo, ¿verdad? En los colombianos todo es sí señor. Sí señor, sí señor, sí señor. Señor, yo, sí señor. Fíjese que son costumbres, pero que en algún momento se pegaron a esa cultura porque vienen de una raíz buena. Son cosas raras que suceden. La hospitalidad y la autoridad y el reconocimiento y el respeto. En este tiempo se ha perdido mucho el respeto, hermanos. Se ha perdido el respeto entre nosotros. Se ha perdido el respeto entre esposos. Se ha perdido el respeto entre padres e hijos. Se ha perdido el respeto entre Dios y los hombres. Ya no hay un temor reverente. Y hay una pena, ya no existe la pena por quedarle mal al Señor en algo. Y aquí dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces yo deseo, hermanos, que nos comprometamos todos a agradarnos mutuamente. ¿Qué es agradarse? Es no producir desagrado. Mire, la cosa tan sencilla. No producir desagrado entre nosotros. Mira, si yo vengo y le digo a Andrea, a Abigail, ¿qué te agrada, mija? ¿Qué es lo que a ti te agrada de la vida? ¿Qué te gusta? Eso es lo que a ti te agrada. Una mente positiva y que no se rindan con cada problema. Entonces, si a usted sabe que a ella le gusta una mente positiva, ¿para qué yo voy a llegar con ella? Fíjate que no te sabes la última.
Fíjate que hubo tal y tal cosa en la iglesia, y hubo tal y tal cosa en el otro lado, y tal y tal cosa en el otro lado, y solo negativeces. Yo no la estoy edificando, la estoy destruyendo. Pero si cuando nos juntamos con ella, yo le empiezo a platicar, fíjate que pasaron cosas bien bonitas, la vigilia de anoche fue tremenda, una bendición, terminaron a las 4 de la mañana, qué alegría, después fueron algunos a la prédica, otros a la práctica, al ensayo, y le dieron duro, y todavía aquí hay algunos así que están así, pero todavía están. Qué alegre, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿Qué aprendiste de la vigilia? Y empezamos a hablar los dos y nos llenamos de alegría, de edificación, porque nos agrada hablar bien. Amén. Agradamos a las personas. ¿Qué te gustaría a ti que te regalaran? ¿Qué te gustaría que te regalaran, Jorgito? Una consola. Ok, le gustan los regalos caros, ¿verdad? Pero qué alegre, gloria a Dios. Algún día tendremos la oportunidad de comprarle su consola a Jorgito para que él ande ahí tocando sus botones y todo, ¿verdad? ¿Te agrada estar aquí? Hoy cumple él 5 años de estar aquí. Ay, mi muchachetole, ¿verdad? 5 años hoy. Me llama así, papá, ¿qué pasó, mijo? Le digo, quiero hablarle. Dijo, ¿qué le pasó a este? Dijo, me puso nervioso. ¿Qué le pasaría? Yo, hasta la sangre de Cristo, Padre, intercedo por este gordito feliz, que nada le quite la alegría. Y estaba yo ahí angustiado, cuando me acerco a él y me dice, es que lo quiero invitar a un café porque hoy cumplo 5 años de estar en la congregación. Ay, me agradó, qué bonito, gloria a Dios. Pero mire, tenemos que buscar cosas que nos agradan, hombre, porque eso es para nuestra edificación, ¿verdad? Qué guapo venís vos hoy, hombre, te ves bien, ¿eh? Sí, claro que con respeto, ¿va? Porque cualquier cosa se puede malinterpretar, pero al César lo que es del César, un muchacho simpático, buen mozo y ya bien casado y todo, ¿verdad? ¿Me entiende? Cosas agradables, hermano. A veces no sabemos ni siquiera cómo podemos dirigir nuestra conversación. Todo es negativismo. Nos hemos acostumbrado a estar en un círculo de negatividad. Y los que no se quieren hablar, y los que se repelen, no me hables. Sí, hay repelencia. ¿Por qué nos repelemos? ¿Por qué nos repelemos? Nos repelemos muchas veces porque cuando nos reunimos no es para edificación, es para destrucción. Mire lo que dice aquí: por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Entonces la autoridad sirve para edificar. Cuando tú te sometes a la autoridad, estás siendo edificado. Mire, yo le voy a preguntar algo. ¿Usted ha tenido que aguantarle a un mal jefe en el trabajo? Y tiene que aguantarle. Y tiene que ir, y usted va orando en el camino y dice, tengo que llegar a ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad, me cubro con la sangre de Cristo, Señor, y entro en el nombre de Jesús a esta dimensión malévola, ¿verdad? Y usted es el único cristiano. Mire, yo en un tiempo pertenecía a un equipo de vendedores que eran, pero cosa seria, hermano. Cosa seria, hermano. Hablaban hasta lo que no tenían que hablar, hermano. Si hubiera puesto un pitillo ahí de esos que aparecen en la televisión, hubiera parado pip, 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 pip a cada rato, hermano. Y uno que quisiera taparse los oídos, Padre,
aleja de mí toda contaminación. Y cuando uno dice hermanos o de repente a uno se le sale el lenguaje aleluya, ¿verdad? Porque nosotros ya tenemos un lenguaje aleluya. Pensamos que todos son nuestros hermanos, aunque no todos son. A veces le decimos hermanos al que no debemos, y al que le decimos hermano con los dos cuernos ahí bien puestos, hermano, reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, esto es algo bien delicado, porque tenemos que llegar al trabajo y tenemos que aguantarlo. Pero entonces aguantamos a un montón de compañeros que son terribles, que nos detestan, que todo. Y cuando llegamos a la iglesia no podemos aguantar a un hermanito que todavía se está despolvoreando de todo lo que traía del mundo. O sea que como que el mundo nos hizo intolerables para que cuando venimos a la iglesia ya no toleramos nada aquí en la iglesia. Amén. Sin entender que el otro tal vez viene peor que uno. Porque tal vez uno es empleado, pero el otro es esclavo. Hay gente que aquí en los Estados Unidos es esclava. Cuando tienen que pagar la cuota por el que se los trajo de venida, y tienen que pagar con un salario bien bajo. Cuando uno va por ahí, por el barrio chino de aquí de San Francisco, hay chinos que tienen que pagar por no sé cuántos años a un salario mínimo el paso para que entraran. Entonces esos son esclavos. Y así como hay de ese tipo de esclavos, también lamentablemente en nuestra raza también hay gente que vive como esclava, que tiene que pagar, que tiene una deuda, que tiene un acreedor que lo está ahorcando y que tiene que aguantar. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser edificadores, pero para ser edificadores tenemos que usar nuestra autoridad. O sea que a partir del día de hoy, si yo le digo a usted, tenés que venir, no se enoje. No se enoje. Le estoy diciendo algo bueno. Si yo le dijera, mire, ¿sabe qué? Mejor fumes este cigarro de marihuana, ahí sí reprenda y aléjese. Pero le estoy diciendo, ven a la iglesia, ven a la casa del Señor, que es el lugar de tu reposo, es el lugar de tu victoria. Hermanos, pero es que mire, fíjese que el problema que yo tengo es bien duro, pero ¿por qué no te analizas tú también un poco? Analízate tú. Vas a ver que tú también tienes una gran responsabilidad en todo esto. En cada problema que tú vives, no solamente es porque la otra persona tenga la culpa, es porque nosotros también tenemos parte de culpa. Amén. Bueno, entonces fíjese que acá dice algo bien lindo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y después viene lo que dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, palabra buena. Diga conmigo, palabra buena. ¿Cuántos desean ustedes ser sanados y tener una palabra de edificación? Positivos, hermano. Mire, ¿por qué es que usted no ha podido convertir a todos los del trabajo todavía? Porque los del trabajo están pendientes de ver a qué horas cae usted, a qué horas usted se molesta, a qué horas usted da un mal testimonio, a qué horas, ¿verdad? Y le demandan más. Y no que sos aleluya, pues. Y no que vas a la iglesia. ¿Y por qué te portas así? Mire, en muchos hogares mixtos, me refiero a un hogar donde uno de los dos es cristiano y el otro no lo es. El que todavía no lo es, cuando el otro se porta mal, y no que vas a la iglesia, pues, que te han enseñado en la iglesia. Amén. ¿O no? O sea que nos piden la doble mía. Nos piden que demos la talla. Pero si tú no vinieras a la iglesia, te perdonan. Así seas el más mal hablado de la vida, te la pasan. Porque estás en el vehículo de ellos.
Pero cuando tú te sales de ese vehículo y decides, voy a ser diferente, me voy a meter bajo la autoridad y voy a empezar a cambiar mi hablar. ¿Qué pasa cuando a la persona que amas le tienes que hablar fuerte? ¿Usas todavía malas palabras? Pregunto pues. Por eso es que para edificar, fíjese, ¿qué se necesita para edificar? Colaboración. ¿Qué se necesita para edificar? Ser labrados y labrar. ¿Qué se necesita para edificar? Autoridad. ¿Qué se necesita para edificar? Buenas palabras. Mire todo lo que se necesita para edificar. Para edificar se necesita tener cohesión en amor. Cohesionarnos en amor. O sea, yo amo a la hermana, nos cohesionamos, o sea que podemos trabajar juntos, caminar juntos en la iglesia y hacer algo en pro de la obra de Dios juntos. Con el hermano, ellos, todos nos vamos cohesionando. ¿Por qué cree usted que hay grupos en la iglesia? ¿Usted se ha metido en un grupo en la iglesia para edificación? De los que están comprometidos, de los que están queriendo ser espirituales cada día más, de los que quieren. Mire, hermano, cuando uno se mete en un grupo de esos, uno avanza. Ahora, cuando uno está en el grupo de los que todos hablan, de los que todos pierden el tiempo, de los intermitentes, de los inconstantes, de los que no andan en nada, para la persona siendo igual. A uno le dan un consejo cuando va a la universidad. Sentate hasta adelante, le dice. Sin importar qué, sentate adelante. Amén. Ese fue el consejo que a mí me dieron. Y cuando me senté adelante en la Universidad de Derecho, me recuerdo que a la par mía se había sentado el que era Contralor General de la Nestlé. El que estaba enfrente de mí era el director de seguridad del Banco 1. El que estaba aquí a la par, una muchacha que se había graduado con honores en su colegio. Atrás, un muchacho que quería ser el mejor, igual que yo, que queríamos ver qué hacíamos, ¿verdad? Y hermanos, cuando te juntas con un grupo campeón, ese grupo campeón te empuja y te empuja y te empuja y te saca porque todos quieren ser algo. Cuando te juntas con el grupo de los haraganes, esos no quieren ser nada. Amén. Te juntas con un montón de gallinas y empiezas tú también a cacarear. ¿Oyeron la profecía de hoy, va? Somos águilas, ¿verdad? Entonces, como somos águilas, ten cuidado. ¿Tú alguna vez oíste lo que es la palabra capiusa? En Guatemala sí, en otros países a ver cómo se dirá. Pero significa que cuando uno va a la escuela o dice que va a la escuela, uno sale de su casa con su mochila, con su backpack, como dicen aquí, por si usted no entiende, ¿verdad? Y va con su mochila así en la espalda y uno va y de repente camino a la escuela, pum, se desvía y se va por otro camino. Y se va con sus cuates a fregar la pita, a molestar y a todo. ¿Cuántas veces usted se fue así? Ahora, ¿cuántas veces todavía se va así, pero de la iglesia? ¿Cuántos en algún momento han dicho, voy para la iglesia? Así como no. De veras. Yo he sabido de gente que dice, voy para la iglesia. Hasta así con su... Ahí va. Voy para la iglesia. Y no vienen. Como que algo se les atravesó en el camino. Un estorbo, hermano. El vivo Satanás se me apareció en el camino.
¿Cuántas personas quieren ser edificadas en esta iglesia? Pues venga a la iglesia. Venga a la iglesia. No que mire que esto, que el carro se me descompuso, que la suegra se enojó, que mi hijo se enfermó, que esto aquí, que esto allá. Miles y miles y miles de excusas. ¿Cómo van a ser edificados como casa espiritual? Como templo, como edificio. Amén. Tenemos que ser edificados. Pero para ser edificados tenemos que tener una palabra buena. ¿Y la buena palabra cuál es? La palabra de Dios. Tendríamos que tener la palabra de Dios en nuestra boca. Practicar de Dios. Pensar en los testimonios de antes. ¿Alguna vez usted se ha sentado con alguien y le ha contado algún milagro poderoso que le ha sucedido en la vida? Yo fíjese que cada vez que me siento con Jorge hablamos de milagros que le han pasado a él y de aventuras en el mundo, en el cosmos, más bien dicho, cristiano. ¿Verdad? Ay, a veces lo regaño también. Y eso es bueno. Porque tenemos que cohesionarnos en amor. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. O sea, ¿cómo podrías tú manifestarle el amor a un hermano? Diciéndole que no se ministre. Mira, yo te aconsejo que mejor no te ministres, porque los trapos sucios se lavan en casa. Y después resulta que como no se ministró, cuando explotó el bombazo, era una bomba nuclear que a nada la detuvo. ¿Sabe usted que yo aquí tengo la culpa de todo? ¿Sabe usted eso? Le quiero contar. Si alguien se pelea, es que el pastor no tuvo tiempo para atenderme. Con todo respeto, mis amados hermanos, yo trato de atender a todos los que puedo, hermano. Yo lo que sí no hago es citas. Venga a tal hora, es raro que yo haga eso. ¿Y sabe por qué no lo hago? No lo hago porque puede ser que lo tenga esperando porque hay otra persona que también necesita. Entonces mejor que coma ahí y cuando yo lo puedo atender, vení para acá, sentate y lo hacemos abiertamente. Y tenemos una plática. Ya cuando se trata de demonio, entonces ya al cuartito a que sea liberado. Pero mientras se pueda platicar todavía y se pueda llegar a una conclusión, entonces lo tratamos así. Amén. Porque es que como hay diferentes casos, diferentes estaturas. La cohesión en amor es: si yo te amo, tengo que caminar contigo, ayudándote a que tú te superes y tú ayudándome a que yo me supere. Y no buscar la muerte mutua. O sea, no buscar que mi hermano se muera. Eso es algo bien delicado, hermano. La responsabilidad de un alma es bien delicada. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, prestos nuestros oídos para saber cómo oír, qué es lo que estamos oyendo, y tener el suficiente valor para desechar lo que no nos alimenta. Aunque algunos dicen: oh, es que el hermano cómo sabe palabra. Sí, pero sabe la palabra y mete la cizaña. Sabe palabra y mete cizaña. Sabe palabra y mete cizaña. Porque Alejandro el Caldeo se oponía vigorosamente a la palabra de Pablo. ¿Qué significa oponerse vigorosamente? O sea, que le echaba ganas. Pablo predicando y el otro vigorosamente revertiendo lo que decía Pablo.
es que cuando tú estableces una revolución en la gente, un cambio de mente, entonces siempre van a haber opositores, porque el cambio siempre produce un rechazo. La gente no quiere cambiar, la gente quiere seguir igual. Pero cuando nos hemos decidido a cambiar, entonces viene la oposición y viene el rechazo de todos lados. Yo me recuerdo que cuando el Señor me trajo hasta este punto, yo me recuerdo cuando era joven y acepté al Señor Jesucristo, yo tuve una gran cantidad de rechazo de mi familia. Familia que me amaba, pero nomás supieron que fui cristiano. Terrible. Me recuerdo de un tío que nos amábamos mucho, que era como decir mi sombra paterna. Un tío de esos que uno ama. De esos hombres de campo que le enseñan a uno y que tienen una forma muy peculiar de enseñar a cuentazo limpio. Ese fue el primero que me enseñó y me dio un carro para que lo manejara. Un Jeep Willys 52 con el timón más duro que yo he sentido en toda mi vida, hermano. Y me recuerdo que en un día lluvioso, mire, como que le ponen a uno de una vez, o aprendes o te morís en el intento, hermano. Teníamos como unos 11 años y mi primo tenía como 9. Y entonces nos llevaron, me recuerdo, a un campo de fútbol en el pueblo, hermano. Y acababan de caer unos aguaceros, pero terribles aguaceros, hermano. Allá en Guatemala cuando llueve, de una vez es diluvio. Y estaban los aguaceros en lo mejor y aquel lodo que estaba como este pelo. Entonces mi tío dijo, bueno, te voy a enseñar de una vez a manejar, a utilizar primera, segunda, tercera y cuarta, la retranca y de una vez la doble tracción, me dijo. Porque ese Jeep tenía 3 palancas, hermano. Y era duro. De aquello de que no lo podías manejar sentado. Te tenías que parar y darle así. Aparte del cuentazo que te daba el tío para que, ¿verdad? Si hacías algo malo. Y usted sabe que la primera cosa que uno falla en un carro mecánico es la sacada del clutch, ¿verdad? Y ahí uno, hermano, con un Jeep de ese tamaño. Para decirle lo antiguo que era ese Jeep, que todavía le daban cuerda. Ese Jeep cuando se atascaba, le metían una como cosa para mover el cigüeñal. Así, hermano. No se quede asustado, hermano. Yo soy todavía de este siglo. Pero así me enseñaron. Y ese tío, había una relación tan hermosa de toda la vida, pero me volví cristiano. Se volvió un problema. Hasta el día que se quedó ciego. Y yo llegué. Y lo llevé a Cristo. Y después se murió. Y se fue con el Señor. Pero mire, qué tremendo eso. Hubo una oposición de años. Cohesión en amor. Llegar a entender al ser humano cuando no tiene al Señor. Tú tienes que llegar a entender que los seres humanos que tienes a tu alrededor no tienen la verdad que tú tienes. Y que tú eres el delegado para írselas a presentar. ¿Y qué pasa cuando el ser humano que está a mi lado es cristiano y ha oído palabra y no cambia? Pues con mayor razón tienes que cambiar tú. Porque para eso el Señor dejó los ministerios. Para la capacitación y la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros aquí como ministros estamos para edificarte, no para destruirte. La palabra que te estoy trayendo hoy es para que te levantes, que no te quedes tirado, que realmente empieces a pensar que no eres tan bueno como piensas. Algunos se sienten las víctimas, o nos sentimos las víctimas a veces. Pero el punto es que a veces no somos solamente víctimas, sino que también somos victimarios. Porque la verdadera víctima es el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es la verdadera víctima. Entonces, para terminar, dice
¿Qué hay que hacer pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. ¿Qué vas a aportar tú hoy? ¿Qué quieres aportar? ¿Algún salmo? ¿Alguno tiene algún salmo preferido que nos quiera decir un salmo? ¿Alguno tiene algún salmo que le guste? ¿Un pedazo de un salmo? A ver, ¿cuál? El 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. ¿Salmo qué, Yanetía? 92. ¿Qué dice el Salmo 92? Maravillas, obras. Va, ahí está. Ahora, ¿quién se atreve a aprendérselo de memoria? ¿Quién se junta con la hermana y al final, hermana, cuénteme cómo Dios le dio ese cerebro? ¿Verdad? Eso es edificar la casa. Eso es hablar bien. Eso es lo que nos ayuda a prosperar. Usted fíjese bien, este es un nuevo comienzo para esta iglesia. Fíjese bien en lo que habla. Fíjese bien en lo que oye. Porque si usted quiere oír todos los defectos del ser humano, no creo que usted se va a levantar mucho espiritualmente. Pero si usted oye las maravillas del Señor, usted se va a levantar. Y entonces el justo florecerá como la palmera. Mire, hoy estábamos viendo las palmeras con lo del huracán con mi esposa. Y mi esposa me dijo algo. Son tremendas las palmeras, me dijo. Vientos de 300, de no sé cuántos kilómetros por hora. Hermanos, y cuando uno va en moto y va a 90, ¿verdad? No me pregunte por qué voy a 90. Y uno siente que le pega el aire. Y uno cuando llega y estaciona al lugar, siente hormiguitas por todo el cuerpo. Ahora imagínese usted 300 kilómetros por hora. Y ahí están las palmeras así chicoteando y casi que se quiebran y vuelven a pararse. Casi que se quiebran y termina el huracán todo destruido y la palmera así toda. Aloha, dice la palmera. Que te vaya bien, huracán. Usted es el justo que va a florecer como la palmera. No importa qué tormenta esté pasando, Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. No, diga conmigo, Dios nos va a dar la victoria. Seremos ungidos con aceite fresco en el nombre de Jesús. Serán nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren fuerzas de búfalo? Denle un fuerte aplauso al Rey.
Alabado sea Dios. Bueno, necesito en el nombre de Jesús en esta noche ministrar edificación y no destrucción. Y para eso yo les voy a pedir a los que han estado enfrentando la destrucción de algo, que se vengan primero aquí al frente y luego los demás. Pero bien al frente, los que están enfrentando la destrucción de algo, aprenda a edificar. Y si usted tiene que pedir perdón en esta noche, pida perdón y diga, vamos a empezar otra vez. Dice la palabra, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Alentaos, aliéntense, aliento de vida, y edificaos el uno al otro. Quiero recordarte lo que dijo el Señor la semana pasada. La semana pasada dijo el Señor que había abierto una puerta grande. El Señor te está diciendo, yo te mando a que edifiques. La palabra de Dios habla acerca de que nuestros descendientes reedificarán. Entonces puede ser que tú seas un descendiente de alguien que ya no le dio tiempo a edificar, y que Dios te está dando la oportunidad a ti de edificar. Lo que para otro de tus ancestros era destrucción, tú te has parado en la brecha y has decidido no destruir. Esta noche hay un mandato. Miren, el espíritu de Fares es el que abre surco. Es el que abre surco, es el que se abre surco. Entonces, cuando nosotros nos abrimos surco, puede ser que nos abramos surco en medio de las ruinas. Y yo te digo en el nombre de Jesús esta noche, mira cuántos han pasado. O sea que esta palabra está siendo de edificación para tu vida. Medita muy bien en lo que estás recibiendo de parte del Señor. Rehúsate a que las cosas se destruyan. Rehúsate a eso. El Señor no quiere destrucción en tu casa. Quiere edificación. ¿Sabes por qué es que estás cansado o estás cansada? Porque te olvidaste de la función que Dios te dio, que es levantar templo. Levanta templo. Levanta un templo para el Señor. Sométete, sujétate. Porque cuando tú haces eso, te llenas de bendición. Tú no puedes contradecir a la palabra que está escrita. Pero si alguien te ha hecho mal, empieza a bendecir a partir de hoy. Empieza a decir, Señor, bendigo, bendigo, bendigo. El Señor está dando un poder en especial en esta noche para bendecir. Hay otra cosa puntual. Mira lo que estás oyendo. Si lo que estás oyendo no te edifica, te contamina, apártate, hombre. Apártate. Busca la bendición. A veces por cualquier cosa nos queremos retirar de la iglesia. Nos olvidamos los 10 años, los 8 años, los tantos años que hemos estado oyendo palabra y palabra, y una cosa pequeña te va a mover.
Yo creo que esta noche nos debe de confrontar a todos y hacernos ver nuestra realidad delante de Dios. Él quiere que seamos templo. Él quiere que seamos templo. Edifica pues en debida forma un altar al Señor. ¿Podrías tú levantar un altar al Señor en insujeción, en rebelión? ¿Podrías levantar un altar al Señor enojado? No se puede. No se puede, hermanos. Esta noche es una noche de poder. Busca el poder del Señor. Busca el poder del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos clamando, Señor, por todos los problemas, Padre, que han estado sucediendo alrededor de nuestras vidas y en nuestras vidas. Venimos clamando, Señor, para que nos des sabiduría y entendimiento, paz en nuestro corazón, para que haya una verdadera edificación y no destrucción, Padre, en nuestras casas. Venimos clamando, Padre, para que haya sangre de cordero en los dinteles de los hogares aquí representados. Y venimos suplicándote, Señor, que el destructor no entre a nuestras casas. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Suplicamos, Señor, en esta noche, que si hay alguien aquí que desea reconciliarse contigo, si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, levante su mano derecha bien en alto y diga: hoy me quiero reconciliar. O si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, puede también levantar su mano derecha bien levantada si alguien tiene esa necesidad. En el nombre de Jesús, sean bendecidos y los envío con unción apostólica. Los delego y que vayan con manos de edificadores a sus casas. Con manos edificadoras. Levante tus manos al Señor y dile: Señor, recibo en mis manos el poder de la edificación y no de la destrucción. Me levanto, Padre, a querer edificar y no a querer destruir. Me levanto, Señor, en contra de mis enemigos, Padre, y pongo, Señor, sangre de cordero en los dinteles de mi casa para que el destructor no entre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rabaistoira, Rabasaira, Candara, Mashaira. En el nombre de Jesús. Sean benditos en su entrada y en su salida. Sean benditos en sus mesas. Que no haga falta provisión. Sean benditos en sus trabajos. Que el problema que estás teniendo en tu trabajo se solucione en el nombre de Jesús en esta semana. Los que tienen problemas financieros, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo todo problema financiero y venimos declarando bendición en el nombre de Jesús. Todo problema matrimonial, en el nombre de Jesús, hoy declaramos que se termina. Hoy, en el nombre de Jesús, que sea voz profética, Padre. Dale fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Veo una carta venir. Una carta. Una carta de parte del Señor para ti. Y el Señor me está
manifestando que en esa carta lo que viene es un aliento para tu vida. Es la voz de un padre a un hijo que le dice: ten fuerzas, hijo mío, no desmayes. Te di una nueva vida, dice el Señor. Cuida la nueva vida que te he dado. Primero, ámame. Después, ámate. Y vas a tener la capacidad de amar a otros. Primero, ámame. Después, ámate. Y va a venir el amor para los demás. ¿Has estado cansado? ¿Has estado cansada? Dice el Señor. Porque no te has amado. Porque no has entendido el amor que te he dado. Y no se ha llenado tu vasija del amor que deseo. Vas a entregar amor. Y cuando te desprecien, tienes que entender que a mí me despreciaron antes. Tienes que entender que esta noche hay un cambio de dimensión para tu vida. Deja atrás la tristeza. Isis, deja atrás la tristeza. Deja atrás la tristeza. Ya no más. Dejen atrás la tristeza, hijas. Hijas del Señor. Dejen atrás la tristeza. ¿Pueden tomar autoridad sobre la tristeza que sienten? ¿Pueden renunciar a eso? ¿Pueden decir: esto se quedó sepultado el día de hoy? ¿Pueden ustedes decir: el Señor es mi pastor y nada me va a faltar? En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: el Señor me pastoreará? El Señor me está pastoreando. Reciban entonces la fortaleza en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Entro en tu